Hola, ¿cómo están? Voy a leer la cita bíblica del domingo, más que todo para reflexionar y para poder ver lo que dice, ¿no? El Evangelio dice, y recorría ciudades y aldeas enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Y uno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él le contestó, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa haya entrado y haya cerrado la puerta, os quedaréis afuera y empezaréis a golpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Os responderá, y él le responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y hemos bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y él los dirá, no sé de dónde sois, apartados de mí todos los servidores de la iniquidad, de la maldad, ¿no? Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que vosotros sois arrojados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Esta es algo que Dios está diciendo en el tiempo de Dios, ¿no? En el tiempo de Jesús, perdón. Jesús está diciendo algo en su tiempo de Jesús, pero también lo neutro de este evangelio nos llega a nosotros también en el tiempo de hoy. Porque Dios está diciendo, no, hemos comido y hemos bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. O sea, como que mucha gente lo ha seguido a él, ¿no? En este caso, judíos, todo, ¿no? Entonces él como que les trata de hablar a los judíos, porque le dice, y allá habrá llanto y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios. ¿No? O sea que los judíos van a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios del Antiguo Testamento entrar en el reino de Dios, estar ahí. Entonces los judíos de esa época que no van a entender, porque Abraham, Isaac y Jacob son judíos, o sea, eran judíos, entonces eran profetas, entonces ellos van a estar con Dios, pero ellos que son judíos no lo van a poder ver. Entonces, ¿por qué? Porque no lo entienden, o sea, y van a decir, no, nosotros hemos sido judíos, nosotros hemos comido, en ese caso, antes que Dios muriera, antes que Jesús partiera el pan, le decía a los judíos, o sea, era judío, entonces ya después cuando partió el pan en la Eucaristía, vino a hacer lo que es el cristianismo, ¿no? Lo que es la parte, la esencial de la misa, ¿no? Pero en ese entonces, antes de que él vaya a morir, o la última cena, como dice, él está hablando a los judíos, entonces le dice eso a los judíos, para que entiendan. Entonces, de eso se trata el Evangelio. Pero el Evangelio también nos dice a nosotros en el tiempo moderno que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son pocos los que se salvan, ¿no? Y él dice, esforzados para entrar por la puerta angosta, porque muchos, digo, intentarán entrar y no podrán. O sea, hay mucha gente que entra por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque es cómodo, no se esfuerza, es cómodo, no te tienes que forzar, no te tienes que ver las cosas. Entonces, al final, cuando uno es humilde, cuando uno trata de ser humilde, cuando llega esa humildad a ti, no te, no te hace daño esforzarte, o sea, no lo ves como un esfuerzo, ya lo ves como algo normal, como algo tranquilo, como algo que en vez de ese esfuerzo lo ves como amor, o sea, amor a no apegarte a las cosas, no amor a no amar al prójimo. Entonces de eso se trata, esforzarse. Entonces ese esfuerzo, cuando una persona llega a tratar de ser humilde, ese esfuerzo ya no lo ves como esfuerzo, lo ves como humildad, como amor
a los demás, a Dios, a los demás y a uno mismo, ¿no? Entonces, por eso que mucha gente humilde tiene que, o sea, y mucha gente va a tratar de pasar por la puerta ancha porque es cómodo, pero creen que no por su manera de ser o por lo que sean, porque no son humildes, o sea, no piensan en esas cosas, piensan en otras cosas, en cosas más de este mundo. Entonces, eso nos llega a nosotros, porque hay mucha gente ahorita que está perdida, que no piensa en Dios. Como yo decía antes, ¿no? Para que Dios te hable, tú, el humano, nosotros tenemos que tener tiempo en calma. Tenemos que tener tiempo para escuchar a Dios. Tenemos que tener el tiempo para tratar de entender a Dios. Si no tenemos el tiempo, Dios no nos va a hablar. Entonces, eso es algo que uno tiene que entender. Porque a veces uno cree que no, Dios me va a hablar, pero si tú no tienes tiempo en tu vida cotidiana para reflexionar, para meditar, para leer a Dios, para amar a Dios, es muy difícil que Dios te vaya a hablar. Es muy difícil que Dios vea en ti algo para que te ayude a cambiar. Entonces, y uno piensa, no, pero esto son las cosas normales, sencillas, comunes, sí, pero al final son cosas que a veces no son necesarias, son cosas que a veces uno dice, bueno, tengo que ir a tal restaurante, o sea, tengo que comer esta comida. El estómago no sabe qué comida es, el estómago solamente ingiere lo que uno le da, pero, o sea, tengo que gastarme media hora, una hora en un restaurante. De repente, tanta televisión que uno ve al día, tanto el teléfono, que al final uno cree que eso está bien, pero al final no es necesario. O sea, que uno saca viendo historias de los demás, o que uno saca viendo, no sé, un programa de televisión, una novela, o una película. O sea, una película que a veces son ficciones solamente para pasar el tiempo, para no aburrirte, o para no estar en calma, o por no estar en silencio. O sea, a veces esas cosas de verdad no son necesarias. Entonces, hay que tener tiempo, hay que tener calma, tranquilidad para que Dios vea eso y Dios te hable. Porque si Dios no te va a hablar si no le das el tiempo a Él. Entonces, eso nos lleva, por ejemplo, muchas personas que van a misa y creen que porque ir a misa ya han comido, han bebido con Dios, porque han bebido su sangre, han comido su sangre. Entonces, a veces cree que eso puede pasar. Entonces, al final eso no es así. O sea, Dios te va a llamar por el amor que les has dado. Y el amor conlleva a la humildad. La humildad lleva a que el esfuerzo que haces ya no es un esfuerzo, es algo por amor. Entonces, de eso se va a basar Dios. ¿No? Y entonces, de eso se trata el Evangelio de Lucas 13, 22 al 30. Espero que le haya gustado, ojalá que me haya entendido. Como siempre digo, todos nosotros tratamos de reflexionar, de hablar, de escuchar a Dios, porque de eso se trata. De eso se trata la Biblia, el Evangelio, de escuchar a Dios. Hasta luego.